Vamos a Israel al encuentro del periodista Marcelo Kisilevsky, jueves 4 de enero, iniciando este año 2024. Claro, 90 días en esta guerra que se iniciara el 7 de octubre, en realidad al día siguiente, luego de ese terrible 7 de octubre. Y hay temas, eliminación, yo le llamaría selectiva, de terroristas, el ataque de Israel en Beirut, cosa que no ocurría desde el año 2006, para eliminar justamente a uno de los cabecillas del Hamas, el segundo, Arouri. Bien, para pensar este y otros temas. Querido Marcelo, a pesar de las noticias, buen año. Buen año para vos también, para todo Radio High, para toda la audiencia allí en la Argentina y alrededores y en todo el mundo. Marcelo, voy primero a esto. Eh, la política de eliminación selectiva, por llamarlo así, de los cabecillas terroristas y de otros, bueno, siempre terroristas, ¿no? Es algo que Israel ha hecho en distintos momentos. Recuerdo Múnich, recuerdo situaciones diversas donde, bueno, se persiguió a los responsables y se los eliminó a partir de operaciones puntuales. Llevamos 90 días de esta guerra que uno no sabe cuándo ni cómo termina y parecería que ahora comienza esta etapa y uno se pregunta, y hacemos periodismo, bueno, ¿por qué ahora y no antes? Y además, el mensaje puntual para Hezbollah, entre otras cosas, porque este ataque puntual se hizo dentro del Líbano, con todo lo que eso significa. Paso la pelota. La política de liquidaciones selectivas es de vieja data, como vos bien lo sabés, y no se saltea esta guerra tampoco. Estamos hablando de el esfuerzo permanente del ejército israelí de encontrar a los cabecillas, especialmente a los militares, en la franja de Gaza, y poco a poco se va ajustando, se va acercando, se va achicando el anillo de los comandantes militares del Hamas, por no decir, bueno, terroristas, pero al fin y al cabo son un ejército que tiene batallones, que tiene regimientos y que se van liquidando uno por uno, incluidos sus comandantes, y vimos hace pocas semanas una foto también donde en uno de los túneles había una sala toda servida con bebidas gaseosas y cosas para comer, y estaban sentados todos, desde Salah, Yahya Sinwar y todos sus amigos, hasta un montón de comandantes que todos marcados, bueno, eliminado, eliminado, eliminado. Es decir, esto se hace también con medios de inteligencia como se hizo, y de modo quirúrgico, como se hizo el ataque en Beirut. Ahora, vos me preguntás por qué se hace, cuál es el mensaje. Primero se hace porque se pudo. En el momento que Israel logra reunir suficiente información de inteligencia, y en este caso fue una información de inteligencia de altísima calidad. Si vos me preguntás el mensaje a Nasrallah, secretario general de Hezbollah, ese es uno de ellos. O sea, en este edificio que ya había sido evacuado por Hezbollah y por Hamas, porque habían avisado, este edificio está en la mira de Israel. Y de repente se reúnen allí comandantes del Hamas residentes en Beirut o que se encuentran en ese momento en Beirut. La bomba que le meten desde un vehículo aéreo no tripulado ataca y mata solamente a gente del Hamas. Estamos hablando de Saleh Haruri, ahora podemos ampliar un poquito quién era, aunque supongo que ya lo habrán informado en Radio High, el segundo de Ismail Haniyeh, por lo menos dos altos comandantes más, ¿sí? Y aparentemente habría alrededor de otros 4 eliminados. Es decir, todos los que estaban, entre 6 y 8 personas que estaban ahí, fueron eliminadas. Lo que le está diciendo a Hezbollah son varias cosas. Una, esto es contra Hamas, no contra Hezbollah. Lo otro es, atacamos en Beirut, de todos modos. Y frente a la amenaza que había dado Hassan Nasrallah antes de la guerra,
cualquier tipo de operación de este tipo, de eliminación selectiva o de eliminación quirúrgica, va a arrastrar una reacción desproporcionada de nuestra parte. Esto ya es romper las reglas de juego. Y sin embargo, Israel va y lo hace. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo a Nasrallah, cambiaron las reglas de juego. Y cualquier reacción de tu parte va a arrastrar también. Ahora, ellos también dicen lo mismo. Nosotros vamos a reaccionar. Nasrallah habló ayer por cerca de 1 hora y media, dijo un montón de cosas, y entre ellas dijo, nosotros vamos a responder de modo masivo en el tiempo y en la forma que nosotros decidamos, lo que se dice siempre. Y esto no va a poder quedar sin respuesta, porque, y es claro también para Israel que Nasrallah no puede, no solamente no va a querer, quizás no quiere, porque le dijeron desde Irán todavía no empezar la guerra masiva. Pero desde su punto de vista quizás no le quede otra, porque realmente entró Israel a Beirut y le tocó el trasero, vamos a hablar mal y pronto. Entonces eso Nasrallah como mensaje no lo puede pasar por alto. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Si lo va a hacer, esto es lo que está en juego, ¿no es cierto? Y le dice a Israel, ojo, tenemos todos nuestros misiles apuntados ya desde el 8 del 10. Y cuando Nasrallah dice misiles, no dice cohetes Qassam. Dice misiles iraníes de alta precisión y de largo alcance. Y sabemos que tiene 200.000 de estos misiles y que tiene un banco de blancos ya preparado, con muy alto nivel de inteligencia. Es decir, tanto Hezbollah respeta el poderío militar de Israel como Israel sabe el poderío militar que tiene Hezbollah. Y esa es una de las razones claves por las cuales no se empieza una guerra simultánea en el norte. Pero bueno, hay mucha tela para cortar. Ahí viene la En este pregunta. sentido, la reacción de Nasrallah fue vaga, como siempre. Ese es el bottom line. Bien, la pregunta, dijiste, Israel plantea cambiaron las reglas, es decir, hizo esta operación contra el segundo del Hamas en Beirut y uno se pregunta, Israel quiere resolver por un lado el frente sur con lo que significa Gaza, la operación continúa 90 días, pero bueno, la realidad en el campo de batalla es que cada vez más está debilitado el Hamas en su estructura, por lo menos, y lo que pasa en la franja de Gaza, que es espantoso en términos de lo que ahí va a quedar, casi alguien dirá un estacionamiento, la ciudad destruida, pero está el otro frente, el frente norte, que tiene además también a su población desplazada de las fronteras, me refiero a Israel, que tiene que darle algún tipo de seguridad a su población para que vuelva a vivir en sus ciudades, y está el frente de Hezbollah siempre como, bueno, ese temor de que haya una escalada. Claro, es un país el Líbano, Hezbollah tiene que resolver también su interna en el Líbano, no es tan simple para Hezbollah, pero no es tan simple tampoco, como dijiste, militarmente para Israel. Ahora, ¿es este el momento que Israel decidió, ahora sí, ya la operación en el sur, aunque no está terminada, bueno, está en una etapa en la cual podemos pensar en el frente norte, y decide entonces cambiarle el ritmo al Hezbollah y probar? Porque a lo que has dicho, yo agrego desde acá, vamos a ver si lo ratificas o no, en el Medio Oriente, además de lo militar, hay un tema siempre de lo que se llama el honor, y en el mundo árabe es un tema ahí muy, muy fuerte. Y entonces, bueno, dijiste, vino Israel, le tocó el trasero ahora a Hezbollah, y la pregunta es, en ese honor que está golpeado, ¿cómo va a responder Hezbollah? ¿Es este un cambio en el ritmo, una intención de Israel de probar a Hezbollah o de llevar el frente a un nivel distinto de batalla? Es difícil contestar a esa pregunta. Esa pregunta se va a contestar entre hoy y los próximos días, cuando veamos cómo se sigue desarrollando la dinámica. Yo siempre digo que la dinámica
de las guerras muchas veces tiene vida propia. Y lo que está pasando de un tiempo a esta parte, por lo menos desde el principio de la guerra, prácticamente, salvo la tregua, donde de repente tanto Israel como Hezbollah respetan la tregua con Hamas, también en la frontera norte, también Hezbollah se llama a silencio, pero después lo que está haciendo cada parte es superar la apuesta del otro. Si yo te voy a contestar, pero te voy a contestar fuerte. Y el otro dice, bueno, yo también te voy a contestar más fuerte. Y bueno, yo también te voy a contestar más fuerte. Y desde entonces estamos así, escalando la situación con Hezbollah de un modo que se les puede ir de las manos en cualquier momento a ambos. ¿Cuándo? Cuando haya un golpe que se lo llama estratégico. Por ejemplo, que algún cohete de Hezbollah caiga realmente en un kibutz matando decenas de israelíes o decenas de soldados. ¿Sí? Eso puede pasar. Y no por nada, lo mencionas muy bien, la población del norte de Israel está toda evacuada a razón de 61.000 personas. Y no por nada, 100.000 libaneses civiles también se evacuaron del sur del Líbano hacia el norte. Es decir, estamos en una situación de que en cualquier momento se enciende la mecha. Tanto Hezbollah como Israel dicen no en este momento, no todavía. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? También el mensaje es, vos me decís, de Hamas. Y tiene que ver con lo que está pasando hoy, a ver si logro armar el rompecabezas. Hoy se está reuniendo el gabinete de guerra para tratar por primera vez el día después. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que el ejército, no solamente Estados Unidos le pide a Netanyahu y a su gobierno, empiecen a hablar del día después. Biden incluso en uno de los últimos diálogos le dice, tomate esto un poco más en serio. Terrible. ¿Sí? Sino que también el ejército le está pidiendo a la clase política, al gobierno, decidan a quién le pasamos la batuta, porque estamos terminando, nos estamos quedando sin blancos dentro de la franja de Gaza, salvo Sinwar, salvo las liquidaciones selectivas hasta que los encontremos y el rescate de los rehenes. Fuera de eso, estamos empezando a terminar con todo el tema, todo el negocio. Y por lo tanto necesitamos urgente que ustedes digan a quién le pasamos la batuta. ¿Cómo vamos a coordinar con Egipto? ¿Quién va a estar acá adentro dirigiendo? En uno de los diálogos ahora entre Netanyahu y Biden, parece que el último, Netanyahu dio el brazo a torcer en cuanto a la posibilidad de que alguien de la autoridad palestina sí gobierne la franja de Gaza. Y otra cosa más importante, Miki, se reúne Netanyahu ayer con familiares de los rehenes y lanza, de modo secreto, lo grabaron y se filtró a la prensa, que uno de los escenarios posibles para los rehenes es llegar a un acuerdo con el Hamas por la rendición total del Hamas a cambio de la liberación de todos los rehenes, la liberación de presos palestinos y el exilio de Yahya Sinwar. Con lo cual, él lo dijo en términos de no descarto esa posibilidad, se está hablando, lo vamos a ver. Lo mencionó varias veces, como que está bastante presente esa posibilidad. Bien. Y entonces estamos hablando de poder quizás dar satisfacción también al ejército con algún tipo de respuestas y a Biden también, pero es un final preocupante también, porque el exilio de Sinwar no implica el fin del Hamas. A Sinwar lo van a reemplazar, como ya circula por lo menos un nombre del reemplazo de este señor Saleh Haruri, liquidado anteayer en Beirut. Sí, y por otro lado, pensar en lo que has dicho, ¿no? Lo que dijo Netanyahu, que el Hamas, por un tema otra vez de honor, más allá de la capacidad operativa que pueda tener después, vaya a plantear una rendición, ¿sí?, absoluta, diciendo que, bueno, se dan por vencidos en el Medio Oriente, no suena tan fácil. Pero bueno, veremos en esta dinámica tan compleja, y cuando hablamos de Hamas y hablamos de Hezbollah, bueno, la mayoría de nuestros oyentes saben que estamos hablando finalmente de los brazos operativos del jefe, que es Irán. Y ayer se dio una situación en Irán, bueno, recordando 4 años de la eliminación justamente de Soleimani, que fuera una de las personas claves. Bueno,
lo que fue un atentado con más de 80 y algo de muertos, cientos de heridos, y que Irán le ha atribuido a Israel. Digo, y también ahí hubo respuestas políticas del punto de vista de Irán. ¿Qué se puede saber y qué se puede pensar al respecto? Los números acá, según los medios israelíes, ya ascienden a 200 a 210 Sí, muertos es lo que nosotros y más de miles. publicamos. Nosotros publicamos lo mismo. Hoy a la mañana estaba mirando medios y al final no sabía si eran 80 y algo, que fue lo primero, después apareció 200 y dije este número, pero bueno, estamos hablando de decenas de muertos. Estamos hablando de muchos. Estamos hablando Ujú, de un atentado muy grave, como bien lo decís, en el cuarto aniversario de la muerte de Qasem Soleimani, el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, a manos de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump. ujú, Eh, lo que podemos decir primero y principal, y ya lo dijo Estados Unidos también, no fue Israel, no fue Estados Unidos, no fue Israel. No fue Israel ya desde el vamos, es decir, nadie en su sano juicio o con dos dedos de entendimiento de lo que es el Medio Oriente y lo que es este conflicto, podía ni puede pensar que fue Israel por un montón de motivos. Primero, que no es el estilo, no es el modus operandi, no es la manera que Israel tiene de enfrentar los conflictos. No es la manera tampoco que Israel, que es cierto que sí ha atacado en Irán, pero ha atacado objetivos puntuales relativos al programa nuclear. Israel no hace terrorismo contra civiles, ujú, no es ni el modo de operar, ni es los intereses de Israel abrir una guerra, porque esto es causal de guerra, Miki, ujú, es de un Estado contra otro ujú. en la ley internacional. Y tampoco son los valores de Israel. Es decir, a Israel no le sirve para absolutamente nada perpetrar un atentado así. ¿Quiénes son los candidatos que se especula en el mundo internacional? Por supuesto que Raisi, el presidente de Irán, le viene como anillo al dedo culpar a Israel, por supuesto. Pero es un delirante sin responsabilidad por la verdad. Entonces, ¿quiénes sí? ¿Con quién más tiene problemas Raisi? Porque también tiene interés Irán en desviar la pelota y decir, a nosotros no nos pone en jaque nadie más, cuando en realidad hay muchos enemigos del régimen iraní, dentro de Irán y alrededor de Irán. Uno de ellos es ISIS. Irán, que es sunita, que es chiita, exportador de terrorismo chiita, tiene Hezbollah, tiene hutíes en el Yemen y tiene también cooptado a Hamas en esta especie de alianza contra natura porque el Hamas sí es sunita. ¿Sí? Incluso el fundador de Hamas, si te acordás, el jeque Ahmad Yassin, se oponía totalmente al apoyo iraní, hasta que lo mató Israel y le abrieron las compuertas a Irán porque Hamas era una organización quebrada económicamente, no le quedó otra. Pero es como un abrazo de oso. Ujú. Entonces, Daesh, o sea, ISIS, es sunita e Irán cooperó con la liquidación del dominio del famoso califato de ISIS en Irak y Siria. Entonces, ISIS se la tiene jurada al régimen de Irán. Otro candidato se llama Jish el Adel. Son organizaciones que yo estoy conociendo también, la gente seguramente no las conoce, que son una organización terrorista independentista de un grupo étnico llamado los Baluchi, dentro de Irán, y que quieren su Estado independiente. Otros candidatos son organizaciones kurdas. Por ejemplo, el Partido de la Vida Libre del Kurdistán, así se llaman. Están operando en el norte de Irán y como brazo iraní del el partido Obrero Kurdo. ¿Sí? Y la lista sigue. Y la lista sigue. Hay un montón de organizaciones terroristas que hablan de un control estatal, de un monopolio de la fuerza, lo que se llama, bastante débil por parte de Irán en su propio país. Bien, la familia disfuncional del Medio Oriente nos empezó a nombrar algunos hermanos, primos, todos más o menos parecidos, y en ese listado, claro, hay muchos, como dijo Marcelo Kisilevsky, de los que pueden ser los autores de este atentado, incluso países que están, no solo Israel, confrontando con Irán por intereses muy distintos en ese Medio Oriente tan, tan difícil.
Marcelo, yo quiero agradecerte como siempre la claridad, la precisión e invitar a los oyentes para que lo sigan a Marcelo, que diariamente en esta época de guerra está, bueno, con este tipo de información en sus redes sociales. Así que agradecerte, esto continuará porque, bueno, la guerra es así de cruel, esperemos en algún momento vuelva cierta tranquilidad, pero por el momento los combates siguen en los múltiples frentes de Israel para sobrevivir y tratar de tener una realidad un poco más tranquila y normal. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Miki, y Besoroto Bot, que sea con buenas noticias realmente. El periodista Marcelo Kisilevsky, lo que son los ataques selectivos, lo que fue el atentado de ayer y un poco comprendiendo ese complejo Medio Oriente.